Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Saludos a los suscriptores. Y este día vamos a empezar con párrafos 75 y 76. Y a lo largo de estos párrafos vamos a hacer referencia a algunos párrafos pasados, pero también me gustaría mencionar que el tipo de literatura en cierta manera es difícil ponerlo en un solo párrafo todo lo que se ha dicho o en dos párrafos porque no está concluido. Son dos ensayos y siempre hay, teniendo en mente la economía, tanto teniendo en mente la habilidad para poder imprimir libros, es bien difícil en El Salvador. Así que como escritor tenemos eso en mente, que no nos hacen descuento simplemente porque queremos enseñar algo. O sea, siempre tenemos que pagar la cantidad, no importa qué es lo que sea. Entonces, teniendo eso en mente y sabiendo la corta estadía del escritor, en este caso mi persona, en el país y lo que se tiene que hacer, también hay que buscar una manera que sea más eficiente para dar el mensaje que se quiere impartir. Así que con eso vamos a empezar el párrafo. Y también hay que tener en mente que en párrafo 74 hablamos de este modo de intercambio entre una moneda y ciertamente cómo la entendemos, comparación a un animal, como hablamos sobre el valor que se le daba a la piel de animales en aquellos tiempos, a las cosas que era utilizado en el invierno. En otra sociedad como la nuestra, el cacao se comía, y después venir y dar una moneda que no se puede comer, contradice cierto extento en el conocimiento de lo que se tiene por ejemplo, un animal no lo podemos comparar con 5 o 10 dólares, porque hay mucho más dimensiones adentro de este animal que en el billete. Entonces, eso es lo que se ha venido diciendo, eso es lo que hay que tener en mente, y el entendimiento con lo que lo aplicamos tiene mucho que ver con el desarrollo que tengamos sobre eso, y de esa manera explica la facilidad con la que se intercambian una cosa por otra. Pero en fin, vamos a continuar. Párrafo 75. Al estar en contacto y, por lo tanto, en experiencia con una totalidad contingente, que al reconocerla como propia, está acostumbrada a completar la totalidad más que a los detalles insignificantes de lo arbitrario. Entonces, es lo que se ha dicho anteriormente, que tenemos algo a la par, algo con un cierto conocimiento que es contingente, absoluto, y ciertamente en las literaturas que se encuentran, literaturas en general, se encuentra un tema que se desarrolla y se mantiene en mente adentro de ese mismo libro y se trata de desarrollar, que es muy diferente a poner algo a la par. Entonces, el sentido de cómo nos entendemos como personas ha sido de la misma manera en la literatura. Igual como entender los animales se ha visto de esta manera. Se ha tenido la misma noción sobre cómo desarrollar este tema y tomarlo como absoluto en ese momento y luego ver qué es lo que sucede al comparar con otras sociedades. Entonces, esto es lo que se trata de decir. Y los detalles, lo más insignificante, no nos interesa, porque al comienzo, cuando empezamos a desarrollar algo, solo es lo obvio, así como vemos algo, que podemos ver un paisaje y lo podemos ver con diferentes perspectivas, y es obvio, no vemos detalles, no vemos los animales que andan
corriendo, no vemos los insectos, solo vemos el paisaje, pero ciertamente están ahí. Los pájaros, es todo un ecosistema, pero nosotros solo vemos eso. Y a veces se explica solo eso, y en muchas literaturas, a veces para indagar en las cosas, solo se explica eso, y luego se pone contingente y se toma como absoluto, esta es la geografía de tal cosa. Y en muchas maneras contradice la misma rama que trata de explicar eso. Y esto es normal. Continuamos. El formalismo de esto tomado sin reconocimiento, sin ver estos detalles que son en cierta manera arbitrarios y por lo tanto desordenados y sometidos a una formalidad no medida, es la limitación e ilegitimidad de la ley del cañón. Entonces, es con lo que se hacen leyes, sin importar los detalles, solo se hace una ley en general. Y esto es lo particular, eso son las demás cosas que existen adentro. Pero vemos el conjunto entre el sentido económico, en el desarrollo histórico, en este puse un ejemplo de la antigua América, y el desarrollo de lo justo que hacer. Recordemos que también fue un tema que se ha venido hablando, que es lo justo, cómo observamos lo justo. Y se hacen leyes bajo cierta necesidad, así como se independiza un estado, se hace una república por cierta necesidad. ¿Y de dónde viene esa necesidad? Ya sabemos, pero eso no quiere decir que al tomar propiedad de algo se conoce eso. Entonces, esto es lo que se trata de explicar acá. Continuamos. En su propio juzgamiento es ser también juez absoluto de todos. Eso es exactamente lo que acabo de explicar. Punto. Esto más o menos está diciendo que al tomar este objeto como mío, tomar algo como mío, lo reconozco como tal, como se le tomó originalmente, como. Pero tan pronto como uno lo deduce, lo que hay más allá, como lo mío ya no tiene terreno sustancial, como, ya que en el acto de ordenar sus compuestos ha perdido la formalidad conocida anteriormente, como, y en el proceso se convierte en una abstracción fractal. Entonces no vamos a entrar en tema de abstracción fractal porque es más fundamental y ciertamente vamos a dedicar más tiempo en otros trabajos, pero sí hay que tener en mente que es a base de simetría, lo que hay en vista, también hay otra cosa que no se ve, que es igualmente. Y el mejor ejemplo es una molécula de agua. Es una molécula polar, se le entiende en la química, porque exactamente tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Entonces, es exactamente simétrica. Y aquí les dejo este video sobre la molécula de agua. ¿Sabías que aproximadamente el 70% del cuerpo humano es agua y que la mayor parte del metabolismo de un organismo ocurre en el medio acuoso dentro de sus células, conocido como citosol? Pues bien, vemos aquí una gotita de agua. Pero, ¿qué se esconde detrás de ella? ¿De dónde vienen sus propiedades? ¿Dónde radica su importancia? La clave para entender el comportamiento químico del agua es su estructura molecular, así es que hagamos un zoom en esta gotita para averiguar su composición y estructura. La estructura de la molécula del agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, los cuales se unen a través de un enlace covalente polar, dando como resultado una molécula de geometría angular. Esto se debe a que el átomo de oxígeno, además de formar enlaces con los átomos de hidrógeno, tiene dos pares de electrones no compartidos. Aquí apreciamos su configuración electrónica.
Todos los pares de electrones, compartidos o no, se repelen entre ellos. Esto hace que el arreglo más estable es el que los coloca lo más lejos posibles uno del otro. Un tetraedro, con los enlaces oxígeno-hidrógeno formando dos de las cuatro patas, por así decirlo. Los pares solitarios son ligeramente más repulsivos que los electrones de enlace, por lo que el ángulo entre los enlaces es alrededor de 104.5 grados. Esto quiere decir que los átomos de hidrógeno están separados por un ángulo de 104.5 grados. Por otra parte, como sabemos, su fórmula química es H2O, que nos indica que la proporción de hidrógeno y oxígeno en la molécula de agua es 2:1. Si comparamos los átomos de hidrógeno y oxígeno, veremos que este último es un átomo de mayor tamaño y por lo mismo tiene más electrones o densidad electrónica que el átomo de hidrógeno. Esta característica determina que la molécula de agua sea polar, característica fundamental. Es decir, sobre el átomo de oxígeno hay una densidad electrónica mayor que genera una carga parcial negativa. En el enlace químico que se forma entre el oxígeno y el hidrógeno participan los electrones del nivel más externo de sus átomos, los cuales son atraídos fuertemente hacia el oxígeno debido a su mayor electronegatividad. Ya sabíamos que la electronegatividad es la tendencia de un átomo para atraer electrones, lo que implica una polarización del enlace, es decir, el oxígeno adquiere carga parcial negativa y el hidrógeno carga parcial positiva. Estos enlaces polarizados y la naturaleza angular de la estructura de la molécula de agua dan lugar a un tipo de molécula polar. Esto significa que la molécula de agua tiene carga positiva hacia el extremo donde se encuentran los átomos de hidrógeno y carga negativa hacia el extremo contrario donde se ubica el átomo de oxígeno. Ahora bien, así como el hidrógeno y el oxígeno se unen por enlace covalente, o sea, uniones interatómicas entre átomos, también existen las uniones entre moléculas, uniones intermoleculares, que permiten mantener unidas las moléculas de un compuesto. Dadas las características de polaridad de la molécula de agua, la unión se establece por medio de una fuerza de atracción intermolecular llamada enlace por puente de hidrógeno. La estructura del agua favorece las interacciones para formar puentes de hidrógeno. El arreglo siempre es perpendicular entre las moléculas participantes. De este modo, cada átomo de oxígeno en el agua interacciona con 4 protones, 2 de ellos unidos covalentemente y 2 a través de puentes de hidrógeno. Dicho de otro modo, el extremo positivo de una molécula de agua resulta fuertemente atraído por el extremo negativo de otra molécula de agua cercana, de forma que con las moléculas del entorno próximo se forman redes de moléculas unidas entre sí a través de un tipo de enlace especial llamado enlace por puente de hidrógeno. En conclusión, el agua es una molécula polar, compuesta por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidos por enlace covalente polar, y cada molécula de agua se une a otra por el enlace puente de hidrógeno.